Hola, gracias a los que reservan un tiempo para escucharme y escucharse. Quiero hablar del espacio y del tiempo psíquico. Podemos vivir en una gran casa, tener una experiencia subjetiva de estrechez, de estar como en una pequeña prisión. Asimismo, alguien en una celda puede tener la sensación subjetiva de vastedad. Con el tiempo ocurre algo similar. Aunque alguien viva muchos años, si lo hizo con prisa, sin estar donde estaba, distraído y disperso, su experiencia será la de haber tenido poco. Es el caso de los ansiosos. Casi no tienen tiempo. Es escasa su posibilidad de sentirse donde están. Grande su necesidad de huida, de ocuparse siempre en algo más, de estar donde no están, a la defensiva de algo interno que evitan. La madre nos aloja en su espacio-tiempo subjetivo. Cada bebé experimentará el mundo de acuerdo a lo vasto o acotado, integrado o desintegrado que sea el psiquismo de su mamá. Hay madres que casi no brindan a sus hijos tiempo ni espacio. Por lo regular, son mujeres que no lograron diferenciarse o cuentan con una organización psíquica muy rudimentaria. No dejan de considerar a sus hijos una extensión de ellas mismas. No favorecen que tomen distancia, que encuentren su propio ritmo, que sean otros diferentes a ellas. Hilan una relación de mutua dependencia. En este proceso también tiene una gran relevancia que esa madre le haya dado o no a un tercero para que cumpla la función de padre. Esto le puede permitir al niño ir más allá del mundo subjetivo de ella, salir de ese periodo en el que la mamá lo acoge como parte de sí para que sobreviva. La llegada de ese otro que favorece la diferenciación es clave para que el tiempo y el espacio psíquicos se amplíen y diversifiquen. Muchos sujetos no toman al otro como otro, no lo consideran, no paran ante nadie, viven como si estuvieran solos o como si los demás fueran una extensión de ellos mismos, o como si les fuera indiferente la vida del otro, o como si los demás fueran como esa madre que todo se los permitió. De la alteridad no respetan su silencio, su espacio, su tiempo, sus necesidades y límites. Solo se relacionan y quieren de manera narcisista. Esto es, cuando el otro es una copia o un reflejo de sí mismos. Del otro extremo hay sujetos que ceden buena parte de lo propio, se concentran en satisfacer el querer ajeno, se hacen a un lado, le abren buena parte de su espacio y tiempo al otro y se estrechan a sí mismos. Casi no conceden, casi no conocen ni consideran sus propias necesidades y deseos. Intentan atender la demanda ajena, aunque sea excesiva y lo sobrepase. Buscan cubrir las faltas del otro y soslayan y desatienden las propias. En una de las polaridades el otro no existe, en la otra solo parece existir el otro. Tienen en común que en ninguno de los casos hay dos que hagan posible un encuentro, una relación. Donde uno está, el otro no está. Quien se recoge de más suele encontrarse con quien se expande de más. El lugar que no ocupa el que renuncia, lo ocupa el que no renuncia. A quien lo da todo, le llega el que todo lo quiere. Está el que se siente en deuda y a quien siempre le están debiendo. Está el que domina y no suelta el control, se las ve de cerca con el pasivo que busca orientación en todo.
De todo esto surgen varias preguntas: ¿cómo ser con el otro? ¿Cómo darse un lugar y al mismo tiempo dárselo al otro? ¿Cómo dar y recibir de forma parcial? ¿Cómo no esperar ser todo para alguien ni que alguien sea todo para nosotros? ¿Cómo decir y decirnos sí y no? ¿Cómo ceder algo para darle un lugar a otro sin renunciar a todo? ¿Cómo acotar la demanda del otro o responderla hasta cierto punto, o en cierto caso no responderla si va más allá de nuestras posibilidades o más allá de eso que estamos dispuestos a permitir? ¿Cómo movernos a un lugar más cercano al centro? ¿Qué hacer frente a un sujeto o una institución que sobrepasan nuestras posibilidades, que nos resultan excesivas, que van más allá de nuestros límites? ¿Cómo hacer con la culpa que puede surgir al decir no, al decepcionar, al renunciar o al no complacer al otro? ¿Cómo pasar de hacer las cosas porque hay que cumplir y otro manda, a hacerlas o no hacerlas por un sentido ético personal? Un ser sin separación, individuación, le demanda al otro aquello que podría hacer por su cuenta y a la vez busca hacerle al otro lo que tendría en sus manos hacer. No es raro que transmitan una sensación de agobio, asfixia, presión, ansiedad, estrechez. Se desbordan sin tener en cuenta al otro. Son invasores que carecen de bordo, que no cuentan con una frontera que separe un interior y un exterior, un tú y un yo. Hay familias que simbólicamente viven en una casa de un solo espacio, parecen ser varios cuando en realidad son uno. Es uno al volante y los demás siendo conducidos por su deseo. El encuadre en un psicoanálisis donde el analista, en cierto sentido, se recoge o se hace a un lado para que el paciente despliegue su mundo intrapsíquico, puede permitir que se resignifique ese espacio-tiempo. A su vez, el propio proceso psíquico del analista le permite abrirle un lugar al otro. Cómo cuidar de nuestro espacio psíquico, cómo hacernos a un borde, cómo ubicarse a otro que se experimenta como invasivo, de qué manera nos podemos dar un lugar en relación a otros, cómo dejarnos de sentirnos abrumados en ciertas relaciones. Todas estas son preguntas que algunos pacientes suelen plantearse y trabajar en un proceso psicoanalítico.